Los jueves a las 11 en Radio Abarán, Toda una vida. Toda una vida. Un programa de entrevistas a gente entrañable de más acá de la garita, con José Simeón Carrasco Molina. No me importa en qué forma. Los jueves a las 11 en Radio Abarán. Pero junto a ti. Muy buenos días, queridos oyentes de Radio Abarán, desde muy cerca de la ermita. Un saludo en este jueves, donde con esta música de Antonio Machín, que nuestra invitada de hoy se acuerda perfectamente, comenzamos este espacio de Toda una vida, para adentrarnos en lo que es la biografía, la actividad de gente entrañable de nuestro pueblo, que ha vivido en él y que ha hecho siempre algo por la sociedad en la que ha vivido. Hoy tenemos ahí con nosotros a una mujer, a Mari Carmen Gómez Morte, Mari Carmen de Morte, como la conocemos, el primer apellido casi desconocido. Mari Carmen Gómez Morte es una persona fundamentalmente inquieta, curiosa. Dice, el otro día leí una cita, no sé si era de José Saramago, que decía de José Saramago, que cuando acaba la curiosidad, comienza la vejez, algo parecido decía. Y ella, aunque ya tiene años, lógicamente, y por suerte, voy a cumplir, y sí. por suerte, pues sin embargo yo creo que no ha perdido nunca la curiosidad, la inquietud, el deseo de saber más. Porque para intentar saberla no hace falta ir a la universidad, ¿eh? Hay veces que persona tiene mucha información universitaria, pero no demasiada formación. Ella es una persona de formación, ¿eh? Y a veces la formación no hace falta recurrir a títulos académicos para tenerla. Y Mari Carmen es un buen ejemplo de ello. Mari Carmen, buenos días y gracias por venir a estos estudios esta mañana de jueves. Muy buenos días y muchas gracias por las palabras que me ha brindado, que me han encantado. Hombre, muchas claro, gracias. Las he dicho de verdad porque las siento de verdad. Mari Carmen, que es una persona muy conocida en el pueblo, es una persona que, además de sus tareas normales, ha hecho, y ahora iremos poco a poco adentrándonos, muchas facetas en la labor social, en el pueblo social, solidaria, cultural, educativa, en muchos ámbitos de la vida. Por eso yo creo que merecía la pena conocerla un poco mejor. Pero hay otra faceta importante en ella, que es la faceta radiofónica. Ella, aparte de la inquietud como actividad, como cualidad, tiene también una cualidad física muy importante, que tiene una voz muy bonita. Entonces esa voz tan bonita fue la que la ficharon, ahora vamos a hablar de ella, la ficharon para ser también componente de Radio Abarán, como fue Juanita, que estuvo aquí, Elena, como lo fue Marta Moró, y como lo fueron otros hombres que muchos de ellos, ya decíamos antes, no están con nosotros. Mari Carmen, antes de entrar en la radio, habla un poco de cómo fue tu infancia. Eran años difíciles aquellos, pero ¿cómo transcurrió tu infancia, tu escuela? Pues Tú que aún conservas bien la memoria. Sí, mi infancia fue muy bonita, la verdad es que sí. Porque aunque tuve la desgracia de perder a mi padre cuando yo tenía 12 años y él 50, pues eso me marcó, la verdad, porque yo cuando oía a decir a mi amiga, mi padre, aquello a mí me removía. Pero estuve muy amparada. Yo tenía por padre paterna 6 tíos, entre tíos y tías, tenía mis abuelos, me crié con mis abuelos maternos, el referente fue mi abuelo materno. Mi abuelo Antonio Morte a mí me enseñó a ser persona. Él siempre decía que uno tenía que hacer, respetando a los demás, aquello que uno sintiera, que tenía que ser auténtica la persona. Sí. Y yo eso lo he intentado, es una norma que he llevado toda la vida y que me ha ido muy bien. Yo no he sido nunca lo que otros han querido, he sido lo que he querido yo. Luego también tuve la suerte de casarme con una persona que me ha respetado, que me ha alentado, que me ha elevado, me ha ayudado muchísimo, porque claro, yo sin él no hubiese podido hacer muchísimas actividades. A mis amigas vejesas, las modistas, Luisa y Maruja, que cuando yo tenía que acudir a algún acto o hacer algo se quedaban con mis hijos. O sea que yo, si no hubiese tenido ese entorno, no hubiese podido hacer muchísimas cosas. Que eso también cuenta, hay que resaltarlo y hay que agradecerlo. Claro, está claro que la frase de Ortega y Gasset de yo soy yo y mi circunstancia es fundamental. Tú puedes querer mucho una cosa, pero claro, las circunstancias en tu caso han sido positivas. Tu contexto familiar, social, de amigas,
te ha ayudado mucho a ser la persona y a tener el desenvolvimiento que has tenido en el pueblo y a tener la formación que tiene a través de la lectura, de charlas, de muchas cosas que tú siempre has tenido. Y con la escuela, ¿cómo fue? ¿Qué recuerdos tienes de la escuela? ¿Dónde fuiste? En un momento que se me ha olvidado nombrar nada, habla lo que tú quieras. A una persona que es como una hermana para mí, que es Visita. Visitica de la lotería. Sí, es verdad. Es la hermana que nunca tuve. Yo siempre añoré tener hermanos, porque tú que tienes hermanos sabes la grandeza, que es perder, la desgracia que es perder una, pero la grandeza de que todavía te queden más hermanas. Sí. Yo eso siempre lo añoré, tener hermanos. Nunca los tuve. Pero como te he dicho, tuve un entorno de amigas extraordinarias, que son como hermanas para mí. Sí. Porque aunque mi Visitica, ella a mí no me conoce, porque por desgracia ya no está senil, pues yo sí la conozco a ella y voy a verla a menudo y me da mucha alegría. Y lo que se le ha quedado, porque hacíamos muchísimos viajes con el Inserso, fuimos a Soria y vimos donde Antonio Machado daba las clases, el aula está exactamente igual que estaba. Sí, lo he visto yo también. Y cuando yo le digo a ella, caminante no hay camino, ella me contesta, se hace camino al andar. Aún tiene... O sea, eso lo relaciona, pero claro, lo relaciona, pero no, porque ella ya no está... ella físicamente ya está mal. Así que desde aquí le mando un beso muy fuerte, aunque no me oiga, aunque no me Su marido también, Joaquín, era un hombre también muy especial, Joaquín. Hombre, Joaquín, las tertulias con Joaquín, que nos íbamos allí a cenar al Pérez, eran fantásticas, porque Joaquín decía, oye, pues para ser los tres hijos únicos no hemos salido tan mal, porque éramos los tres hijos únicos, Visita, él y yo. Sí. Y claro, mi marido venía de una familia de 5, que eso se nota. Tu marido era numerosa. Mi familia, la familia de mi marido numerosa. He tenido también la suerte de tener un suegro que me adoraba, y yo a él también. Unos cuñados muy buenos. O sea que yo puedo decir que en la vida he tenido suerte, gracias a Dios. Sí, ves la botella medio llena y eso siempre de tener ese espíritu, eso también te ha ayudado, seguramente en los momentos difíciles que has pasado también por temas de salud, para seguir adelante. Claro, porque ha sido un ejemplo de fortaleza, aunque no hay que sacar las cosas a eso, pero ha sido un ejemplo de fortaleza estar aquí, porque yo creo que tu ímpetu y tu voluntad ha podido más que la enfermedad. Sí, ha podido, porque lo pasé muy mal y dije no. En aquella época leía yo mucho los clásicos, porque me gustan. Sí. Y entonces leí el estoicismo, y aquello me hizo a mí ser Séneca, fuerte. Claro. Sí, aquello me hizo ser fuerte. Y muchas amigas que venían a visitarme, que se lo tengo que agradecer muchísimo, porque me levantaron mucho el ánimo y me ayudaron. La verdad es que sí. Me traían plantas de flores, venían a verme casi todos los días, Carmela de Amorós, Victoria, la mujer de Gil, mi prima Quina, todas ellas me levantaron mucho y desde aquí se lo quiero agradecer públicamente. Y muchísima gente más. Superó una crisis fuerte de Mari Carmen y ya está como siempre ha sido, activa y vivaracha. Habla un poco de tu escuela, porque las raíces de la formación no están en la escuela, lógicamente, desde esa escuela de aquellos años. Yo guardo un recuerdo buenísimo de los años de la escuela. Y tenía unas profesoras estupendas. No puedo decir nada malo de ninguna de ellas. Pero tuve una que si yo la tuviera que definir con un calificativo, diría que era exquisita, que fue doña Josefina del Bosque. Sí. Aquella persona, el poema que ahora vamos a recitar de Machado, que por eso lo he escogido, en honor a ella, me enseñó a mí muchísimas cosas, muchas cosas. Este poema lo teníamos que leer de memoria. Yo me lo he traído escrito porque la radio siempre, aunque estés acostumbrada, te impone un poco. Pero lo puedo decir de memoria, porque se me quedó tan grabado que lo sé de memoria. Y aquella mujer me enseñó buenos modales, educación, formación. Era, además de lo que se daba, matemáticas, lengua y todo aquello, era extraordinaria como persona. Y eso te infunde carácter también. Esa mujer no era de Abarán. No era de Abarán. Yo he oído hablar de ella. Sí, ella no era de Abarán. No recuerdo de dónde era, pero no era de Abarán. Tiene una hija que vive, que se llama Mariflor, que nos mandó una fotografía de la madre, que yo la tengo en mi dormitorio. Porque aquella maestra fue mi referente. ¿Tú tienes una foto de la maestra, de Josefina? De Josefina, sí. Es que yo recuerdo, digo porque yo recuerdo que Indalecio de Gerines, mi amigo mío, tenía relación con su hija. Con Mariflor. Sí, le mandaba siempre los planes festejos y todas esas cosas a la hija de Josefina del Bosque. Pues ella se la mandó a Marina, la mujer de Mague. Le mandó la foto. Sí. Y ella la imprimió y nos repartió la foto. Ajá. Sí. Y ella fue la que, de todas, a la que más quise, la verdad. Sí.
Porque al final los recuerdos de la escuela son los que marcan la infancia. Pues Ya claro. lo dice Freud en los sueños, que la infancia es la que Fíjate, te la marca. infancia. Entonces jugábamos, habían en el azafrán unas estampas. Y entonces la estampica aquella jugábamos a 2 montas, se llamaba, le dábamos con la mano y la que la ponía boca arriba ganaba. Pues yo no sé lo que tenía en mi manecica, que la verdad es que la ganaba siempre. Y entonces mis amigas se iban detrás. Me quitaban la estampa, me daban un pescozón. Y luego iban detrás, no me juntó. Y yo aquello era lo que más me dolía. Más que la estampa, el no me Era juntó. aquella. Yo iba a mi casa llorando porque aquello me llegaba a mi hondo, sí. no me gustaba. Y entonces mi abuelo me cogía, que medía 1,90 y tantos, y yo era, pues ya ves tú, con 8 o 9 añicos, y decía, ¿qué es lo que te pasa? ¿Es que has suspendido algo en la escuela? Digo, no, es que mis amigas no se juntan. Y entonces me cogía y me decía, no saben lo que se pierde. Esa fue la primera lección de autoestima que, que yo tuve en mi vida sin haber libros. Entonces no había libros de autoestima. Claro. Y me decía él eso, no hay que considerarse ni más ni menos que nadie. Hay que estar en su justo punto. Tú no eres más que nadie, ni porque seas más guapa, ni porque seas más lista, ni porque seas más fea. Todo el mundo somos iguales, todos. Tenemos defectos y tenemos virtudes. Y entonces eso hay que tenerlo, él no nombraba la palabra autoestima, pero sí, ya me quería decir bastante. Sí. Pues él fue el primero que me puso la autoestima en mi sitio, porque ni más ni menos que nadie. Vamos a hacer un poco de prensa. ¿Cómo conoces a Antonio de la Paita? Uy, Antonio de la Paita. Antonio de la Paita fue muy chocante, porque yo no lo conocía, de nada. No sabía que existía. No, mi pandilla era otra, mi entorno era otro. Y un día íbamos en el cine, ¿sabes tú que íbamos a la segunda sección? Sí. Nosotras, bueno, las jóvenes. A mí me gustaba siempre ir a la última sección del cine, me encantaba. Pero mi madre siempre decía, no, a eso hay que ir con personas de respeto. La última era a las 10 y media. Sí, que salíamos, esa era la que más me gustaba. Y entonces iba con Carmina de Picho, parienta mía, o con María de Bernabé, que era mi vecina, esas eran personas de respeto. Sí, bueno, de respeto se refería a que eran mayores, y yo con ellas podía ir. Y una noche, en la sección de tarde de la 8, que era la que íbamos al cine, pues íbamos varias amigas, paseando por la calle Doctor Molina. Y yo iba masticando un chicle, y oigo detrás que dicen, madre mía, cómo está la del chicle. Y mi amiga, si la que está comiendo el chicle eres tú. Volví la cabeza y jamás lo vi tan gracioso, porque Antonio ha sido de verdad un figurín. Y digo, madre mía, y nada, nos fuimos al cine. Pues él se pasó entre las cortinas del cine y yo en la platea, mirándonos los dos, hasta que salimos del cine. Y ya cuando salimos del cine, pues se acercó a mí, y ya al llegar a la Plaza Vieja dije, mira, vuélvete, porque si mi madre se entera que bajo con uno, me mata. Digo, o sea que entonces aquellos tiempos eran muy estrictos. Claro. Y digo, no. Dice, pues mira, me voy a abonar a la platea o nos ponemos tú y yo en otra. Digo, no. Digo que en la platea se sentará a mi lado o donde sea quien sea mi novio, pero nadie más. Dice, ¿quién sabe? Me dijo Antonio de la Paita, ¿quién sabe? Y ya a partir de ahí, cuando yo salía de la emisora, porque teníamos turnos de 4, de 6 a 2, de 2 a 6, no, de 10 a 2, de 2 a 6, de 6 a 10, a las 10 me esperaba al salir y así surgió el noviazgo. Ya pues fuimos saliendo hasta que nos casamos. Y bendita la hora que me casé con él, porque te digo que me ha ayudado muchísimo, mucho. Es un gran hombre. Te voy a contar una anécdota. Sí. Ahora que no se entera nadie. Ahora que no se entera nadie. Yo, como era hija única, pues cuando no tenía ganas de comer, además yo la celiaquía la tengo desde que era pequeña, porque mi madre cuanto más bocadillo me daba, claro, el gluten del pan más daño me hacía, claro. Y yo siempre estaba malica. Y entonces cuando no quería comer, que es que no podía, entonces me daban un dulce o me daban... Y ya cuando nos casamos, dice, mira, esto va a cambiar, porque si tenemos hijos y tú no comes lentejas, tú no puedes obligarle a tu hijo, las lentejas son buenas. Bueno, pues yo, fíjate, nos casamos en noviembre y en diciembre nos fuimos al cine. Y yo tengo una amiga que es Fina, la madre de Maribel, que ella se llevaba unos bocadillos buenísimos, arregladicos. Sabes tú que entonces hacían descanso y nos comíamos los bocadillos. Y yo me fui sin cenar. Digo, bueno, luego me como un dulce. Dice, no, cena, que es muy larga, eran 3 películas, porque por ahorrar dinero nos íbamos los martes, que era cuando hacían 3 películas, y veíamos las de la semana. Y entonces yo de ver aquellos bocadillos tan buenos, dice que no lo coges, que te digo que no lo coges. Pues mira, yo aquella noche, con 3 meses que hacía que me había casado, yo bajé a mi casa descompuesta. Y digo, vamos, no dejarme. Dice, no, por eso que te he dicho, porque luego vienen hijos y hay que educarlos.
Pues eso me ha ayudado también a mí muchísimo, ¿sabes? A comer lentejas, a hacer que mis hijos las coman y todo eso. Porque él venía de una familia muy estructurada. Yo tenía un suegro que era un sol. Mi suegro era una persona de verdad formal, buena persona, sí, que crió 5 hijos y gracias a Dios han salido todos muy trabajadores y muy buenas personas. Y aquello pues me sirvió a mí de lección. Cuando otro día me las comí, entonces él cogió y en el descanso salió a la Margarita y compró dulce. Y entonces dice, toma, ahora te puedes comer lo que quieras. Igual que una cría pequeña. Era igual que una cría pequeña, me castigó y me compensó. Así que sí, esa es una de las anécdotas que te quería contar. Es una delicia compartir esta mañana la conversación con Mari Carmen de Morte. Vamos a poner un poco de música de un autor, un cantante y la letra que a ella le gusta mucho y a mí también. Llegó con 3 heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Con 3 heridas viene la de la vida, la del amor, la de la muerte. Con 3 heridas yo, la de la vida, la de la muerte y la del amor. Llegó con 3 heridas, la del amor, la de la muerte, la de la vida. Con 3 heridas viene la de la vida, la del amor, la de la muerte. Bueno, yo creo que sí hemos acertado en la música que he elegido, porque es un poema de Miguel Hernández, que es un poeta al que Mari Carmen y también yo admiramos mucho, y en esto de Serrat. Serrat hizo mucho por difundir a Miguel Hernández y a Antonio Machado. Mucho, mucho. Serrat es un poeta. Sin duda ninguna. Es un poeta. Sí. Y eso se le reconocerá no sé cuándo, pero oficialmente hay que reconocerle que es un poeta. Sin duda ninguna. A mí Serrat me ha encantado. Las colas que he hecho yo por ver a Serrat, muchas. No me perdía conciertos. En el año 82, me acuerdo que en la Plaza de Toros, aquello fue lo más maravilloso de la vida. Cuando salió cantando hace algún tiempo en este lugar. Sí. Bueno, aquello fue que explotó la Plaza de Toros, fue una maravilla. Y yo a Serrat la verdad es que lo admiro, lo sigo mucho, porque aún cuando concede entrevistas aprendes de él. Sí. Es maravilloso, Serrat, para mí. Hay le han traído un poco dentro de las actividades muchas de Mari Carmen que veremos. Hay un hecho que en su vida y la gente que estuvo allí, que fue la Radio Abraham. ¿Cómo te ficharon a ti, Mari Carmen, Radio Abraham? ¿Y qué recuerdos te todo bueno de aquella época? En Radio Abraham. ¿Quién hizo el fichaje ese tan acertado? Muchas gracias, Pepe. Fue don José María Peñaranda, que entonces la emisora era parroquial. Yo estaba abordando y allí en la travesía de la plaza donde vivía mi madrina, y me dijo que me iban a hacer una prueba en la radio. Digo, ¿yo a la radio? Dice, sí. Bueno, pues la cuestión es que hablamos y ya pues me quedé allí. Y aquellos años de la radio fueron maravillosos, porque aquello era una familia. Éramos todas Juana, Encarna, Marta, Maruja, que murió, la pobre Maruja, que murió muy joven, que estaba en el control. Sí. Porque mi madrina era muy celosa, era de aquellos tiempos, y decía que el turno de 6 a 10 había que haber una chica en el control, en vez de un hombre. O sea que te hacían pensar lo que tú ni pensabas, ¿sabes lo que es? Pero en fin, así eran aquellos tiempos. Y a aquella también le guardo yo un recuerdo porque era alegre, era una persona extraordinaria, sí. Augusto también estaba en el control, que también era un poco cascarrabia, pero muy buen compañero y muy buena persona, sí.
Arsenio. Bueno, Arsenio era mítico. Arsenio me abrió una vez el micrófono y me dijo, tienes que estar 10 minutos hablando diciendo lo que quieras, pero yo no voy a poner música. Madre mía con Arsenio. Arsenio, si me está oyendo, un saludo. Y nada, fueron unos años maravillosos de compartir. Grabamos la cabaña del tío Tom en un magnetofón enorme con unos rollos grandes que la pasaron por Radio Juventud de Murcia. Sí. Hicimos cosas que la verdad, luego teníamos unos directores muy buenos. Tu cuñado Pepe Luis, que admiraba la radio, el Pirrino, que también hizo mucho. Y en fin, fueron unos años, éramos jóvenes. Sí. Y punto. Y hacía ahí un programa, Mari Carmen, se llama Versos en la tarde, Sí, me parece. sí, sí. Y que tú eras un poco la locutora en ese programa. Entonces, rememorando aquello, se ha traído Mari Carmen un poema de Antonio Machado para irnos atrás 60 años. Das cuenta que estamos 60 años atrás. ¡Qué gusto! Que el tiempo no ha pasado, que el tiempo se ha detenido y que tú estás haciendo el programa Versos en la tarde en aquella radio Abraham encima del ayuntamiento. Lo hacíamos todas. A la que le tocaba el turno era la que recitaba, ¿sabes? Y entonces voy a contar una anécdota que espero que a mi amiga Juana no le siente mal, porque no es mía, es de ella, pero creo que me da permiso. Juana muchas veces no hacía puntos ni comas. Y entonces le decía, tienes que sentirlo, la poesía es vivirla. Y una tarde recitó a Bécquer. Por una mirada a un mundo, por una sonrisa a un cielo, por un beso, yo no sé qué te diera por un beso. Y entonces el Pirrino le cantó, ay, ¿quién será ese hombre afortunado? Porque ahí le puso alma, vida y corazón. Sí. Bueno, pues vamos a la poesía que me la enseñó mi querida doña Josefina. Se llama Orillas del Duero y es de Antonio Machado. Se ha asomado una cigüeña a lo alto del campanario, girando en torno a la torre y al caserón solitario. Ya las golondrinas chillan. Pasaron del blanco invierno de nevascas y ventiscas los crudos soplos de infierno. Es una tibia mañana. El sol calienta un poquito la pobre tierra soriana. Pasados ya los verdes pinos casi azules, primavera se ve brotar en los finos chopos de la carretera y del río. El Duero corre, terso y mudo, mansamente. El campo parece, más que joven, adolescente. Entre las hierbas alguna humilde flor ha nacido, azul o blanca. Belleza del campo apenas florido y mística primavera. Chopos del camino blanco, álamos de la ribera, espuma de la montaña ante la azul lejanía. Sol del día, claro día, hermosa tierra de España. Muy bien, muy bien. Machado. Es que me encanta. Eterno, Machado eterno. Eterno, coherente hasta el final. Una persona, a mí me gusta mucho Machado. Sí. ¿Qué otros poetas lees tú? Aparte, y Miguel Hernández también te gusta. Miguel Hernández me gusta mucho. Yo creo que el mundo cambiaría si la gente leyera más poesía. Pues yo creo que sí, porque nos haría más personas, más sensibles, que es lo que hace falta. Porque hay algo que yo no entiendo en esta sociedad, que es el racismo. Algo con lo cual estoy muy conforme con el Papa actual que tenemos, que por algo lo nombró cardenal el Papa Francisco. Es un gran Papa. Que también era mi referente. Yo tengo todas las charlas que dio Francisco en mi móvil. Y cada vez que la oigo, me enseñan más. ¿Sí? Porque era una persona con muchísima humanidad. Era un auténtico cristiano. Sí. Que no quería la Que parafernalia. vivía de un ambiente muy, claro, muy especial. igual que el Papa actual. Sí. Que el otro día cuando lo invitaron y le querían dar una recepción, dijo, no, yo me voy con los emigrantes. Y se fue con los emigrantes. Vaya un gesto cristiano. Yo a eso lo llamo, porque yo distingo entre catolicismo y cristianismo. Sí. A mí me bautizan, soy católica, pero a lo largo de la vida hay que demostrar que somos cristianos, seguidores de Cristo. Es la figura más relevante en mi vida, Jesús de Nazaret. Sí. Porque si ahondáramos en esa figura, no habrían guerras, no habría racismo, no habría odio. Nos pondríamos en el lugar del otro. Veríamos que cuando nuestros hijos están pasando hambre, cruzaríamos el charco para darles de comer lo que le apeteciera. Yo que vivo en la plaza Don Jesús García Gandel, un nombre muy bien puesto porque también era un hombre extraordinario. Don Jesús García Gandel era una persona muy formada. ¿Tú lo conociste? Yo lo conocí. Era el director de la escuela colegio, cuando sí. yo iba allí al colegio. Y era de verdad una persona maravillosa.
Pero al lado de esa placa tenía que haber otra que dijera Al-Ándalus, porque allí van todos los moricos a la escuela, Sí, todos los niños. Mira, de verlo yo como bajan, tan limpios, con esos moños, que tienen sus patines, que tienen sus juguetes. A mí eso me da mucha alegría de que no estén pasando miseria en su mundo. Y entonces yo me pongo, como te he dicho, en el lugar de los otros, y por mi hijo haría lo que fuera. Porque eso hay que ponerse siempre en el lugar del otro. Y pienso que eso es ser cristiano. Y ya te digo, a mí la figura de Jesús de Nazaret, aunque no fuera Dios, haría un mundo bueno y estaríamos en paz. Porque al final yo pienso que lo que nos llevemos son las obras buenas que hagamos hecho. Desnudos venimos, desnudos nos vamos, si nos quieren poner algo nos lo ponen, y no somos nada, ni para juzgar a nadie, ni para aborrecer a nadie, ni para excluir a nadie. Por eso yo, bendito sea el Papa que tenemos. Sí, te lo digo. Al final de San Juan de la Cruz, al final te seminarán del amor. De San Juan de la Cruz. Y dice, ¿y la epístola de San Pablo? Yo lo tengo todo, pero si no tengo si amor, me falta el amor, no tengo nada. De nada me sirve. No tengo nada. De nada me sirve. Vaya. Ya podía yo hablar lengua, ya podía yo darlo todo. Si no tengo... El amor es compasivo y misericordioso, lento la ira y rico en piedad. El amor no muere nunca. No pasa nunca. Una palabra muy manida que verdaderamente teníamos que afincarle a lo que es el verdadero amor. Y el amor es eso, es hacer el bien, es comprender y es ayudar, bajo mi punto de vista. Muy bien. Aparte de, bueno, Radio Abarán fue un año entrañable ya cuando también tiene Radio Abarán una también faceta de solidaridad social importante, se recogía dinero para el asilo, había lo de la burra Rosalía, me han dicho lo que salía. Sí. ¿Cómo era aquello, Mari Carmen? Pues bueno, aquello era que pujaba a la gente y se cogía bastante dinero en las campañas de Navidad. Sí, era solidaria, era una radio solidaria, era una radio que formaba, es verdad, porque esto de los poetas, luego había muchos programas que eran formativos, se hacían también informativos, a medida de lo que se podía. Ten en cuenta que estamos hablando de una dictadura, porque aquello fue en tiempos de dictadura. Estamos hablando de 63, claro. 62, no recuerdo cuándo terminó. Por el 60 y tanto fue. Y la noche, el día que ya cerramos la emisora, yo ya era novia de mi marido, y aquí en la ermita me di el lote de llorar, pues bueno, el lote de llorar del siglo, porque yo aquello me causó como si se hubiera muerto alguien. Sí. Claro, me gustaba mucho. La radio, me hubiese gustado a mí ser locutora, de verdad. Lo hubiera hecho muy bien. Pues no sé qué día justo pusimos en la charla que hicimos de que cuando cerró definitivamente la emisora. Radio. No me acuerdo exactamente cuándo fue. Sí, pero yo sé que yo ya... no se acuerda y la pusimos en la charla esta edición, pero no yo ya era novia de mi marido cuando se cerró la radio, sí. Y nada, pues quedamos huérfanos de radio. Ahora ha vuelto otra vez a Barán más que de esto Jesús y Salva han puesto otra vez la voz del Valle como vosotros en aquella época de los 60. Muy bien, eso está muy bien. Pero hecho. Aparte de la radio, has tenido bastante actividad social. Mari Carmen, las amas de casa, por ejemplo, en la fundación de las amas de casa. ¿Qué fue tu papel entonces? Pues aquello fue, fíjate, estábamos casa de mi amiga Luisa cosiendo. Y entonces escuchamos en la radio que había una asociación que era de amas de casa para promocionar a la mujer. Entonces nos fuimos a Murcia, contactamos con la que entonces era presidenta regional, doña Albina Alba Fairén, y formamos la Asociación de Amas de Casa aquí en Abarán. A mí don Juan Matías, un sacerdote que hubo aquí... Juan Matías Caballero. Sí, me mandó a Madrid a hacer un curso para la mujer. Y estuve 40 días en Madrid, que ese curso me sirvió de muchísimo para poder abrir centros. Y entonces de ahí surgieron las amas de casa. Nos fuimos a Murcia las dos y dijeron, mira, tú la presidenta y ella la vicepresidenta. Que sin ella yo no hubiera podido hacer nada, porque como te digo, mis hijos eran pequeños. Ella se fue a Mallorca porque hubieron unas jornadas internacionales de las amas de casa. ¿Sí? Y cuando ella vino, dice, madre mía, Mari Carmen, estamos a años luz de los demás países. A años luz estamos. Entonces, claro, en otros países ya existía el divorcio. Claro, esas ponencias pues se han perdido. No sé cómo, lo que ha pasado, que no están. Pero eran unas ponencias dignas de resaltar porque eran extraordinarias. Ese viaje lo tenía que haber hecho yo, porque era reunión de presidentas, pero lo hizo ella, que era la vicepresidenta, que hizo muchísimas más cosas que yo por las circunstancias mías de mis hijos pequeños, sí. Y aquello, pues así surgieron las amas de casa. Y hasta ahora pues siguen, y es una cosa muy buena, con actividades buenas. Hace una gran labor social y en el pueblo en muchos ámbitos. Por supuesto. Sí. Y también me dijiste en el teléfono de la esperanza.
Sí, el ¿Sigue aún teléfono. funcionando el teléfono de la Esperanza? Sí, continúa, sí. Yo ya del Porque tuvo teléfono... una época así muy frecuente, pero ahora ya hace ya mucho tiempo por lo menos que yo no oigo hablar de... El teléfono de la Esperanza aquí Hizo ahora... mucho bien en su tiempo. Mucho bien. El teléfono de la Esperanza, bueno, es que los padres estos, Jesús Madrid y los hermanos, Jesús Madrid, sí. eso eran talentos, eso eran unas mentes privilegiadas. Y entonces pues lo fundaron y en aquel tiempo hizo mucho bien aquello, mucho bien. Porque cuántas personas, en concreto, aquí 2 personas, a las cuales no voy a nombrar, por supuesto, solamente como personas, pues fueron allí y la salvaron de un trance muy amargo, ¿sabes? sí, sí. Entonces aquello hizo muchísimo bien, Sí. mucho bien. Una llamada telefónica a veces te puede salvar la vida, fíjate. Sí. Eso te lo puedo asegurar. Sin duda. Y nosotras lo que vendemos es lotería en Navidad para el teléfono de la bueno, Esperanza. sí. Recaudamos Sí. para que el teléfono tenga alguna entrada. Sí, sí, Aparte sí, de las que estatalmente no sé si le darán o Sí, no, sí. pero bueno, nosotras colaboramos con eso. Sí. Y junto a ello también me dice que estuviste cambiando de ámbito en la zarzuela. Hombre, Juanita Templado, qué graciosa. Y un hombre que guarda un recuerdo gratísimo con él es Adrián. Don Adrián García Molina. Adrián, porque yo estaba embarazada de mi segundo hijo y me dijo el ginecólogo que durante el último mes estuvieran dando una hora por la ermita o por donde quisieran. Sí. Es que él conocía el pueblo. Y entonces yo me subí a la ermita. Y las charlas que yo tuve con ese hombre, ¿Con porque él Adrián? ya mayor, con Adrián, sí. Era una persona maravillosa, además muy inteligente. Una persona muy actualizada, muy renovada en su tiempo. O sea, no tenía la edad cronológica suya. No correspondía No con la correspondía, edad, sí. sí. Era maravilloso, Adrián. Y aquellas charlas pues me gustaban a mí. Y el hombre subía a esa hora y paseábamos por el retiro de la ermita. Sí. Y entonces pues hablábamos mucho. Y a mí me encantaba, me encantaba. Sí. También cuando dirigía la zarzuela, que no sé si te lo he contado con el micrófono abierto, pues dice, mira, tiene una voz muy bonita y te vamos a dar un número para que lo hagas tú sola, porque habían coros y había todo. Sí. Hija, y cuando me prueban, dice, hay aquí una en los coros que se lleva a todas las demás, porque no tiene oído. Y esa era yo. Esa era tú. Con lo cual me quedé sin número. Así fue. Sí. Aparte también estaba en el mundo del educativo, en la Sampa también ha estado Sí, también. hemos estado en las AMPAs de los colegios, que también se hacía una misión muy buena. Y teníamos reuniones de Blanca, Cieza y Abarán, que se realizaban en Cieza. Y también fue una cosa buena, ahí también se participaba por el bien de los hijos y por el bien del funcionamiento del colegio, que ayudábamos también bastante. Sí. Y también estuviste en el ámbito municipal, en la política, Sí, una sí. legislatura de concejala, Una, me parece. sí, una legislatura con don Bernardo. Con- Que ese también fue un día de los más felices de mi vida, porque yo llevaba a mi hijo a la escuela y lo llevaba por la calle larga y entonces subía por la cuesta. Y un día me ve don Bernardo y me dice, Mari Carmen, te vas a presentar a la lista conmigo. Digo, ¿yo? Digo, no. Digo, no, porque usted no se presente, que usted Navarán pierde las elecciones. Digo, y me va a arrastrar a mí. Y digo, pues si no te vienes tú, no hay lista. Digo, yo con usted me voy hasta por el Donde Partido sea. Comunista. Digo, o sea que me da igual, yo miro a la persona y usted es una persona que ha demostrado ser extraordinaria, que el cáncer empezó a comérselo por los dedos de tantos rayos X como ponía gratis a la gente. Yo era y soy muy amiga de su hija Gloria y he frecuentado mucho esa casa. Porque lo mismo que mi casa era una casa en realidad triste, porque mi padre murió el 2 de mayo, mi abuela el 24, fíjate. Y entonces era una casa triste, aunque quisieran hacerme la alegre. Yo estaba más a gusto aquí en esta familia porque había más movimiento. Pues yo siempre estaba allí, casa de don Bernardo. Bernardo. Y llegaban, recuerdo del campo de Ricote, con la aguadera de los burros. De los burros. Traían a los nenicos para que los viera don Bernardo. Los recetaba y entonces le decían, ¿qué tengo que darle? Dice, hija, si no va a tener para pagar los medicamentos, ¿cómo me va a pagar a mí? ¿Cuántas cosas de esas habrá hecho buena don Bernardo? Y entonces que una persona de esa catadura moral se fijara en mí y humana, aquello me sirvió a mí, sí, una gran satisfacción fue. Y además yo lo quería mucho, porque era muy bueno, muy buena persona. Un hombre servicial y un gran hombre. Sí, es verdad. Era don Bernardo una persona emblemática. Sí, sí, Era sí. un hombre que unía el trato, el conocimiento científico con el trato humano, que Humano. era muy importante. Vamos, a mi abuelo Él lo sabía ponía que bueno. el médico le cura más veces con la palabra que con el medicamento. Y él Mi abuelo lo veía aparecer y él lo tenía eso y bien no claro. tenía que recetarle nada. Ya con la conversación estaba bueno, es verdad, así era.
Y le mando un saludo a todas sus hijas, que también son amigas mías. Claro, son bastantes. Ahora, Mari Carmen, que siempre te ha gustado la lectura, ¿qué es lo que prefieres leer? ¿Qué estás leyendo? Pues mira, últimamente he leído La ceguera de José Saramago. La ceguera. Estoy también leyéndola. Sí, ¿estás leyendo? ¿Ensayo sobre la ceguera? Sí. Bueno, pues La ceguera, a mí lo he pasado mal. Sí, pero he sí, dicho, sí, tengo sí. que llegar hasta el final. Yo no, estoy intentando llegar hasta el final, pero no te Pero creas que, cuesta, ¿vale? que me cuesta. Pues esa es ahora estoy leyendo otra, que no recuerdo si se llama Tierra Alta, que también es muy buena, es sobre los moriscos, cuando ya expulsaron de aquellos años, ¿no? De Al-Ándalus y todo aquello. Y también lo pasaron bastante mal unos y otros, que hicieron todas barbaridades, tanto los cristianos como los musulmanes. Y también está interesante, pero no recuerdo el título, creo que es Tierra Alta. Sí, Tierra Alta, puede ser Tierra Alta. Yo ahora leo en libro electrónico, porque ya la tú vista... estás en el libro electrónico. Es que la vista ya se me ha gastado bastante, y entonces he bordado mucho, he hecho mucho punto, bueno, que mi vista está castigada. Y en el libro electrónico sabes tú que se le puede poner el tamaño de letra que tú quieras. Y por eso leo ahí. Y esa es la que actualmente estoy leyendo. Yo no paro de leer. A mí de la enfermedad me sacó mucho también la lectura. ¿La lectura? Sí, me sacó bastante. Yo leí los estoicos y aquello fue maravilloso. Sí. Los clásicos griegos son, a mí es que me encantan. Sócrates, esa autenticidad, esa hasta la muerte. Esas cosas son extraordinarias, eso es lo que te va haciendo persona, lo que te va haciendo reflexionar. Y nunca tenían que quitar la filosofía de la escuela, nunca, porque es necesario. Sí. Mari Carmen es un buen ejemplo de que lo que decíamos al principio, que una persona puede formarse bastante bien sin necesidad de ir a la universidad. Ella, lógicamente, como la gente de su generación, muy poca gente de tu generación pudo ir a la universidad. Don José Vargas me decía, tienes que estudiar con Pilarín, con su hija. Pero claro, mi madre fue una torpeza, porque yo tenía una tía en Murcia que yo me podía haber ido a Murcia, haber estudiado, haber venido en vacaciones, pero al ser hija única, mi madre viuda, pues me frenó un poco con su buena intención, porque mi madre era un sol. Pero así fue, así transcurrió la cosa. ¿Cómo podríamos nosotros convencer hoy, Mari Carmen, a la gente joven de la importancia de la lectura, por ejemplo, que la verdad hoy no se lleva demasiado en nuestra... Pues yo les diría que se pierden algo muy bueno, te pierde otros mundos, te pierde otras formas de pensar, te pierde el hacerte más persona, te pierde muchísimas cosas. A mí me da mucha rabia cuando escriben los mensajes con falta de ortografía, porque es que ya se pierde hasta la forma de escribir. Las tildes, esas vuelan. Ahora creo que la tilde está penalizada en un examen y está muy bien. Sí, eso también. Cuando no se usa la tilde, claro que tiene su explicación. Claro que tiene su explicación. Y entonces se pierde en un mundo maravilloso que hay por descubrir en los libros. Un mundo maravilloso. Así que jóvenes, a leer. Menos móvil y menos cositas de esas y a leer. Y más libros o ebook. Y más libros, muchos más libros. Que eso es verdad que hace a la persona más persona y además es que lo disfrutas. Yo cuando estoy leyendo estoy disfrutando. Sí, yo también. Es verdad. Y me dejo mi ratico de noche, que además me sirve de dormidera, porque yo me leo 8 o 10 páginas y enseguida caigo. Sí. Así que sí, la lectura la recomiendo mucho. Sí, es verdad. Bueno, Mari Carmen, la verdad que hemos dado un repaso a una vida y una serie de mensajes que nos has dejado que nos ayudarán mucho a enfrentar la vida y a seguir un poco el ejemplo de una persona que tiene aún en la inquietud, en la curiosidad por saber y también en la fortaleza para seguir adelante en los momentos difíciles que también ha pasado ella en temas de salud. Y yo creo que tiene que seguir adelante con esa forma de ver la vida, Mari Carmen. Sí, mientras me quede... Yo no seré vieja o mayor hasta que mi forma de pensar sea la que es, porque eso influye mucho. Claro. Es decir, me siento en el sillón y ya no puedo, eso ya es el final. Así que el final llegue cuando tenga que llegar, pero en activo. Sí, que debí en activo. Mari Carmen, muchísimas gracias por este rato. Si nos quiere decir algo más, saludar a alguien más. Pues nada. Ha sido un acierto el traerte aquí esta mañana y una persona no solamente por ser de la radio, sino porque tiene muchas cosas que decir. Pues muchas gracias, Pepe, por lo bien que me mires, te lo agradezco enormemente y a Radio Abarán. Y un saludo para todo el pueblo, para que pasen el día felices, alegres y estupendo. Muy bien, todo. Muchísimas gracias y hasta la semana que viene. Vamos a poner a Pepín Parra en ese pasador de Abarán que hizo con tanto cariño.
sureste de España, entre valles y montañas, está mi pueblo Abarán. Pueblo que en el mundo entero se le conoce el primero por su fama de exportar. Más que pueblo eres villa, eres una maravilla de belleza natural. Y si llega un forastero, se le trata con esmero, pues así es Abarán. Abarán, tus mujeres son hermosas, igual que las mariposas que se perfuman de azar. Abarán, tierra de luz y colores, donde la fruta se mezcla de distinta variedad. Abarán, son sus fiestas las mejores, le da adoración al niño que no se puede igualar. Y si la fruta se exporta, aquí el trabajo